Dios nos apoya con su Espíritu Santo porque esto nos lo ha dado permanentemente. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros permanentemente. Amigo, por favor, a Lucas 7. Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Lucas 7. Este versículo que voy a compartir con ustedes es un versículo que durante mucho tiempo el doctor Weber mantuvo en espera, no sabiendo cómo entenderla, no sabiendo cómo se podía explicar a la luz de los otros aspectos de la palabra que conocía. Le molestaba muchísimo, porque él quería ayudar a la gente con la palabra, quería ayudar a la gente a entender la palabra, pero aquí encontraba un versículo que no podía explicarse. Lucas 7, y aquí, en este capítulo de Lucas, de 7 de Lucas, nosotros vamos a leer un versículo que hay que entenderlo a la luz de lo que nosotros estamos viendo aquí en la clase avanzada. Y a la luz de lo que nosotros hemos visto ya en la clase fundamental. Aprendimos en la clase fundamental, y hemos aprendido en nuestras ramitas, que Jesucristo es una prueba para ustedes. ¿Esto es cierto o esto es falso? Jesucristo es Dios. Muy bien. Todos entonces aprobaron. Aprobados. Pero Jesucristo, según la creencia de muchas personas, hoy sí es Dios. Y según lo que creía antes, el Dr. Weber, Él es Dios. Él era Dios, según la creencia del Dr. Weber. Y él no podía entender muchas cosas de la palabra con esa creencia. Aquí en Lucas 7, en el versículo 28, Jesucristo dice: os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor. Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Fue Jesucristo un profeta? Sí, él fue un profeta, apóstol, maestro, evangelista, pastor, todo. Claro que fue profeta. Muchos profetas en la palabra. Jesucristo, un profeta es el que representa a Dios a los hombres. El que habla de parte de Dios a los hombres. Sí, Jesucristo fue un profeta. Y él dice aquí que no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ahora, si Jesucristo entonces era Dios, entonces Juan el Bautista era igual a Dios también. Interesante, ¿no? Porque no hay mayor que él, Jesucristo era mayor que él, entonces Juan el Bautista es otro hombre que es igual a Dios. Y ahora estamos llegando a unas alturas bastante extravagantes, de que Juan el Bautista sea igual a Dios. Sencillamente no tiene sentido. No tiene sentido tampoco que Jesucristo sea igual a Dios. Pero es lo que se creía. Y al doctor ocurrió que los hombres de Dios, a quienes él había amado tanto, a quienes seguía amando, que estos hombres de Dios, esos hombres que representaban a Dios, a él, que ellos habían estado equivocados, que posiblemente hubieran podido enseñarle equivocadamente. No se le ocurrió al doctor esto. ¿Cómo podía ser que sus profesores en su seminario teológico, en la escuela graduada de teología, entre la facultad de exegetas bíblicos y todo esto, cómo podía ser que estos hombres hubieran enseñado mal? ¿Cómo podía ser? De verdad, la idea no se le ocurrió hasta más tarde en sus estudios, cuando él empezó en el estudio del campo del Espíritu Santo, a caer en la cuenta de que no podía ser que Dios y Jesucristo fueran la misma cosa, que no podía ser. Juan el Bautista no era mayor profeta que Jesucristo. Juan el Bautista no era igual a Dios tampoco.
Juan el Bautista, de todas maneras, fue un hombre magnífico, fue fantástico. No hubo profeta mayor que él. Pero ¿cuál era la diferencia entre Juan el Bautista y Jesucristo? ¿Por qué este hombre, Juan Bautista, cuando Juan el Bautista nació, él sí, en cierto sentido, era mayor que Jesucristo, cuando nació? Y vamos a ver la diferencia, tiene que ver con el campo del Espíritu Santo. Porque Jesucristo tuvo que pasar por todas las cosas que nosotros hemos pasado, que nosotros tenemos que pasar como hombres, como seres humanos. Jesucristo tuvo que aprender a renovar, tuvo que pasar por la niñez, por la adolescencia, por la juventud, hasta llegar a cumplir aproximadamente 30 años y terminar su vida aquí en la tierra. Jesucristo tuvo que pasar por todo porque Él tuvo que ser tentado en todo según nuestra semejanza, como dice en Hebreos. ¿Se acuerdan? En Hebreos 4, que ser tentado en todo según nuestra semejanza, de una manera parecida, semejante a la manera en que nosotros también tenemos que ser tentados con el mal, con las cosas de esta vida. Así que cuando Él nació, Él no nació perfecto, como usted y yo tampoco nacimos perfecto. Juan el Bautista tampoco nació perfecto, pero él nació con algo magnífico, que es el Espíritu de Dios. Y pasen conmigo a Lucas 1, por favor. Porque Juan el Bautista era un hombre tan grande, en gran parte porque él se disciplinó, porque él tomó la decisión de creer la palabra de Dios, de disciplinarse a hacer la palabra de Dios, y fue un profeta. Mayor que él no hubo otro profeta. Pero también una cosa era que él nació con el Espíritu Santo. Lucas 1, versículo 15. Porque Juan el Bautista será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Aún desde el vientre de su madre. Este hombre, cuando nació, cuando él vio la luz, él ya tenía el Espíritu Santo. Imagínense, una criatura que ya estaba, no solo que tenía, sino que, como dice aquí, estaba lleno del Espíritu Santo. Es que él ya estaba recibiendo revelación en el vientre de su madre. Es una cosa que parece mentira, pero es lo que dice la palabra. Ahora, bien, su mente no estaba desarrollada, ustedes saben eso. Él no podía hablar, era un niño normal, físicamente, pero tenía el Espíritu sobre él. El Espíritu sobre él. De todas maneras, es lo que dice, que él, aún desde el vientre de su madre, estaba lleno del Espíritu. Él ya estaba manifestando en cierta manera, y no les puedo explicar todo, pero él ya tenía la presencia del Espíritu Santo en su vida tan joven, tan tierna, aún en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan cuando María estaba con su prima Elizabeth? 6 meses después de la concepción de Juan Bautista, dice que saltó en el vientre. Indicación de cómo este niño ya estaba reflejando la presencia del Espíritu. ¿Cómo sabía ese niño en el vientre de su madre? No podía ver mucho. ¿Cómo sabía que esta mujer, y tampoco se podía ver que María estaba encinta? De todas maneras, ¿cómo iba a reaccionar así en presencia de esta mujer que acababa de concebir del Espíritu Santo? Bueno, esta reacción fue provocada por el Espíritu Santo, que ya estaba sobre Juan aún desde nacer. Así que cuando él nació, tenía el Espíritu Santo en su vida. Durante toda su vida, entonces, unos casi 30 años más de Jesucristo. Jesucristo no recibió el Espíritu Santo hasta más adelante. Vamos a verlo en Marcos 1. Marcos, pasen conmigo. Jesucristo tenía como 29 años cuando recibió el Espíritu Santo. Juan el Bautista, que tenía 6 meses más que Jesucristo, recibió el Espíritu Santo casi 30 años antes. Magnífico, ¿no? Eran aproximadamente de la misma edad, 6 meses más tenía Juan el Bautista, pero él había tenido el Espíritu Santo casi 30 años. Por esto no había hombre como Juan el Bautista. Qué hombre más magnífico, fantástico. Un hombre como ustedes y como yo, pero con el Espíritu Santo durante toda su vida. Jesucristo tuvo que pasar durante todo este periodo de tiempo sin el Espíritu Santo.
Él estudió la palabra, recibió cosas de la palabra, porque la palabra es revelación. Él tenía el Antiguo Testamento. No es que él fuera sin revelación. Ella la palabra escrita del Antiguo Testamento, y él tenía la palabra que sus padres decían, que sus padres le enseñaban, y sus padres habían sido escogidos, especialmente por Dios, para ser sus padres. Así que no es como si él fuera sin Dios. Dios estaba allí con sus ángeles y todo para protegerle, pero no tenía el Espíritu encima. No tenía el Espíritu sobre él, hasta esto aquí en Marcos 1. Pero acuérdense, él no puede haber tenido el Espíritu sobre él porque él tuvo que pasar por las mismas cosas que ustedes y yo, para que él pudiera ser tentado en todo, según nuestra semejanza, para que nosotros pudiésemos ser redimidos por un hombre. Dice en Timoteo que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él, para ser nuestro mediador, para mediar entre nosotros y Dios, tuvo que pasar por la vida como un hombre, un ser humano como nosotros. Y dice la palabra también en Santiago 1:13, dice que Dios no puede ser tentado. Jesucristo, dice en Hebreos 4:15, Jesucristo fue tentado en todo. ¿Qué les parece esos dos versículos? Jesucristo en todo, Dios no puede ser tentado. Pero siguen afirmando en casi todas las iglesias que Jesucristo y Dios son lo mismo. Jesucristo era Dios. ¿Cómo pueden creer tan cosa? ¿Lo pueden explicar ustedes? Lo dudo mucho. Tampoco lo pueden explicar ellos. Ellos no pueden explicar. Pero dicen, bueno, sí creemos la Biblia, pero Jesucristo es Dios. Esto es el punto angular de la cristiandad. Jesucristo es Dios. Pero dice aquí que Jesucristo fue tentado en todo. Dice aquí que Dios no puede ser tentado. ¿Cómo puede ser? Bueno, que Jesucristo fue hombre y fue Dios a la misma vez. Lo que dicen es que Jesucristo, Dios y hombre a la vez. Todo el tiempo era Dios y hombre. Así que cuando hay cosas que no pueden aplicarse a Dios, dicen, bueno, era un hombre entonces. Y otra cosa, cuando creen que esto es Dios, dicen, bueno, era Dios entonces. Así que según su teología, Jesucristo estaba andando aquí por la tierra, en algunos momentos era Dios, otros momentos era un hombre, y no, el pobrecito, me extraña que él no sufriera tremendamente de la esquizofrenia, porque aquí estaba en la tierra no sabiendo si era Dios o hombre todo el tiempo. No tiene ninguna lógica, no tiene ninguna... Creo que uno tiene que estar bajo la influencia de espíritus diabólicas para creer que Jesucristo es Dios. Ahora yo quiero aclarar esto, no dije que uno tiene que estar poseído, dije bajo la influencia de espíritus diabólicos. Bajo esta influencia todos hemos estado, para que nadie esté pensando, todos nosotros hemos estado bajo influencias diabólicas en nuestras vidas. Seguimos estando bajo influencias si nosotros lo permitimos. Si salimos a la calle, en los teques, y si miramos a la gente, vamos a estar bajo la influencia de espíritus malos si lo permitimos, porque su influencia partes. No estoy hablando de posesión, porque Dr. Weber no estaba poseído cuando él creía que Jesucristo era Dios. Hay muchos hombres y mujeres hoy que creen que Jesucristo es Dios y no están poseídos, pero están bajo la influencia de espíritus diabólicos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esa doctrina es de espíritus. Nace en espíritu. Dios no creó esa idea. Dios no es el que promovió esa idea originalmente. ¿De dónde se sacó esa idea de que Jesucristo es Dios? Del diablo, mediante espíritus malos. ¿Y cómo es que sigue promoviéndose hoy en día? ¿Cómo es? Por la influencia de espíritus malos. Así que cualquier persona que cree esto, mentira tan grande, sencillamente ha caído en la trampa del diablo, quien quiere mantener esa confusión en el mundo cristiano hoy. Y claro que algunas personas van más allá que eso. Llegan al punto de que ellos mismos están poseídos por espíritus que vamos a ver más adelante en la clase. Pero cualquier persona que cree tal cosa, por lo menos está bajo la influencia de espíritus malos, si no está poseído. El doctor no estaba poseído, él estaba bajo la influencia de los espíritus malos que estaban manifestándose a través de los que le enseñaban y los otros que le creían. Alguien en algún lugar que estaba promoviendo esta doctrina estaba poseído por el espíritu. Pero nosotros no estamos poseídos por espíritus. Nosotros no tenemos ese problema de tener un espíritu idólatra, un espíritu de fornicación que nos haga creer, que nos haga apartarnos
de la fidelidad al único Dios verdadero. No tenemos ese espíritu, así que nosotros podemos creer lo que dice la palabra. Marcos 1, por favor. Nosotros estamos aquí en esta clase porque queremos la pura verdad. No la verdad a medias, no la verdad distorsionada y pervertida por las doctrinas de los hombres, sino la pura verdad, la desnuda verdad queremos nosotros, para poder vivirla ante Dios en toda integridad y ante nuestros prójimos, en toda bendición a ellos. Aquí en Marcos 1, dice en versículo 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. El que está hablando aquí es Juan el Bautista. Dice, os he bautizado con agua, pero Él, refiriéndose a Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo. ¿Cómo sabía Juan el Bautista esto? No está escrito en ninguna parte en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabía? Por revelación, que no es de extrañar, porque tenía el Espíritu Santo, ya tenía casi 30 años de experiencia con el Espíritu Santo. Que él recibía revelación, no es... Y Dios le dijo sencillamente que este Jesucristo va a bautizar con Espíritu Santo. Tú estás bautizando, Juan Bautista, con agua, pero Jesucristo va a bautizar con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesucristo fue bautizado por este mismo Juan el Bautista. ¿Por qué? Para cumplir con todos los requisitos de la ley. Jesucristo cumplió con todos los requisitos de la ley sin excepción alguna. Aún después de morir, de ser crucificado, Él seguía cumpliendo requisitos de la ley. Y en esto fue bautizado para cumplir otros aspectos de la ley. Versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, sería E minúscula, claro, no es Dios, al Espíritu, como paloma que descendía sobre él. En este momento Jesucristo recibió el Espíritu Santo y tuvo este gran fenómeno de una paloma, de ver el Espíritu Santo como paloma. Dios no garantiza que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo vamos a ver palomas en el aire. Puede que la gente hoy vean a alguien con una paloma puesta aquí. Nosotros del camino llevamos la palomita muchas veces, la solapa. Pero en cuanto a ver algo descendiendo del cielo, una paloma blanca representando o encarnando el Espíritu Santo, eso no es una promesa de la palabra de Dios. Así que esto tiene que ser en la categoría de ¿qué? Fenómeno, exactamente, fenómeno. Cuando Dios va más allá, promete la palabra y hace otra cosa, es fenómeno. Como en el día de Pentecostés, todos sabemos que fue el fenómeno, las lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre todos los hombres. Esto es fenómeno. El rey en el Antiguo Testamento, que vio las palabras escritas en la pared, por detrás, eso fue ¿qué? Fenómeno, porque no se garantiza que cuando un rey tiene una gran fiesta de muchos tragos y todo, que van a tener algo escrito en la pared para ellos. No está prometido en la palabra. Cuando Dios va más allá de lo que está prometido en la palabra, lo que ya se ha prometido en la palabra, entonces eso es fenómeno. Aquí Jesucristo tuvo muchos fenómenos. Los fenómenos no son cosas insólitas, no son cosas que ocurren solo rara vez. No me entiendan mal en eso. Todos nosotros vamos a tener fenómenos, porque Dios los conoce a nosotros individualmente y Él quiere bendecirnos. Él va a hacer cosas iguales para bendecir a cada uno de nosotros si nos mantenemos fieles. Eso es cierto. Los fenómenos no son cosas que ocurren solamente, muy infrecuentemente. No, son cosas que ocurren mucho. La Biblia está llena de fenómenos. Cosas que Dios no había prometido en su palabra, porque Dios está vivo, Dios quiere bendecir, quiere ayudar, y lo hará. Pero son cosas con las cuales no se puede contar de antemano. Eso es lo que viene. Ocurren, acontecen, se ven. Así que Jesucristo recibió el Espíritu Santo. Había pasado vida hasta este momento en que vio el Espíritu Santo. Había pasado todo su tiempo sin el Espíritu Santo. Pero aquí ve el Espíritu Santo descender sobre él. Y vino una voz
de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Él había vivido toda su vida hasta este punto, viviendo perfectamente de acuerdo con la palabra, aún sin el Espíritu. Y él conocía la palabra escrita, él tenía las cosas que sus padres compartían con él, y él cumplió perfectamente con todo esto. Él nunca permitió que las tentaciones que sufrió, y sabemos que él fue tentado en todo, él nunca pecó en todo esto, nunca pecó, nunca pecó. Aún padres estaban muy preocupados por el hecho de que él había quedado atrás en el templo, hablando con los doctores de la ley. Vinieron sus padres terrenales, su madre y su padre adoptado, José, padrastro, vinieron aquí para recogerle, para preguntarle, ¿por qué has hecho esto? Tampoco en eso había pecado. Él estaba haciendo el trabajo de su Padre Celestial ahí en el templo, pero cuando vinieron sus padres terrenales y pidieron que él los acompañara, ¿qué hizo él? Él no se rebeló contra ellos, él no se rebeló contra sus padres terrenales, él hizo exactamente lo que ellos le dijeron, porque era su responsabilidad hacer lo que sus padres le decían. Me imagino que algunas personas, él fue un niño prodigioso, ustedes saben eso, fue un niño muy privilegiado en todo aspecto. Imagínense, él tenía un cuerpo perfecto, un cerebro perfecto, todo perfecto de él. Él con 12 años, dejando totalmente asombrados a estos doctores de la ley. Tenía solo 12 años, estos hombres tenían, me imagino, 50, 60, y aquí estaba él ya demostrando unos conocimientos de la ley fantásticos, con solo 12 años. Hoy en día, si hay un chico o una chica de 12 años que tiene grandes conocimientos de este tipo, todo habla de, ¡ay, prodigio, es un genio, es fantástico! Y este chico empieza a pensar que es algo muy especial y muchas veces tiene problemas con sus padres y todo esto. Jesucristo, sabiendo, con este intelecto perfecto que tenía, todo perfecto que tenía, de todas maneras, él se sujetó a sus padres. Porque él fue tentado. Imagínense, la tentación, él sabía que lo que él estaba haciendo iba mucho más allá de lo que eran capaces de hacer. María y José eran padres fantásticos, pero no tenían lo que Jesucristo tenía, pero sujetó a ellos. Solo un ejemplo de cómo él vivió toda su vida perfectamente, aún en medio de todas las tentaciones que uno pudiera tener. Cualquier tentación que uno pudiera tener, él la sufrió, pero sin pecar. Así que Dios le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No solo te he engendrado, sino que también tú estás cumpliendo perfectamente, exactamente como yo sabía que tú lo harías, tú estás cumpliendo perfectamente con mi palabra, con todo lo de ti, tú lo estás haciendo. Y ahora tú has sido bautizado por Juan el Bautista, tú has recibido mi Espíritu, yo tengo complacencia en ti. Ahora él tenía el Espíritu encima, él tenía el Espíritu sobre él, y él estaba listo y dispuesto a empezar ahora a recibir revelación. Antes, posiblemente Dios le dio revelación, no voy a descartar esa posibilidad, pero si él hubiera recibido revelación antes, hubiera sido por fenómeno, ¿entiende? Porque la revelación está disponible ahora a los que tienen el Espíritu nacido adentro. En esta administración en que nosotros estamos, estaba disponible antes a los que tenían el Espíritu sobre ellos, o ha estado disponible siempre en administraciones anteriores y en esta administración también a cualquier hombre, a cualquier mujer a quien Dios escoja revelar algo por medio de fenómenos. Aún hay incrédulos. Si Dios quiere revelar algo, Él puede poner su Espíritu fenomenalmente en alguien por el momento para dar revelación a esa persona. Bueno, Jesucristo ahora tiene el Espíritu. Jesucristo tiene el Espíritu Santo sobre Él. Y su Padre le ha dicho, tú eres mi Hijo amado y tengo complacencia. Por favor, el cartel número 39, Nelson. La revelación ahora al hombre interior. La nueva creación.
revelación antes de Pentecostés al Espíritu que tenían sobre ellos. Fenómenos disponibles a cualquiera en cualquier momento. No tiene que ser renacido, no tiene que ser profeta, solo que Dios escoge revelarle algo, entonces Dios lo puede hacer fenomenalmente, y se ha hecho muchísimas veces, y va a continuar a hacerlo, Dios. Así que vemos cómo se recibe, cómo se ha recibido la revelación. Pero el Pentecostés fue el primer día, gracias Nelson, primer día en la historia del mundo, en que alguien podía renacer con Cristo adentro, con todas las 9 manifestaciones. El primer día, el día de Pentecostés. Ahora nosotros no podemos perder la conexión espiritual. Podemos pasar mucho tiempo fuera de comunión con el Padre. Podemos como hacer nula la conexión con el Padre mediante una falta de comunión con Él, pero no podemos perder el Espíritu. Dios ya ha garantizado que nosotros podamos tener el Espíritu todo el tiempo. Pero antes del día de Pentecostés no tenían ese gran privilegio. Ellos tenían el Espíritu temporalmente solamente. Estaba sobre ellos bajo condición, la condición que fuera entre ellos y Dios. Y a veces ellos no cumplían con esas condiciones y Dios les quitaba el Espíritu, como el caso de Saúl. Saúl tenía el Espíritu, él tenía el Espíritu, pero él no vivió de acuerdo con el Espíritu. Y había querido hablar contigo, Saúl, de eso, pero no. Estoy hablando del rey Saúl del Antiguo Testamento. Él tenía el Espíritu, hacía grandes cosas para Dios, pero luego él empezó a tomar decisiones basadas en puntos flacos, débiles de su carácter, de su personalidad. Él empezó a apartarse de estar en comunión con el Padre y Dios sencillamente le quitó el Espíritu. Porque él no estaba andando de acuerdo con ese Espíritu. Y no convenía que él tuviera el Espíritu sobre más. Pero nosotros, si queremos tomar decisiones malas, si queremos andar en las tinieblas, bueno, Dios no nos quite el Espíritu. No lo hace, porque no lo puede hacer. Él ya ha arreglado las cosas para que nosotros tengamos el Espíritu, la simiente, que no se puede quitar. Esto de fenómenos es importante, muy importante entenderlo, porque cuando el Dr. Weber iba aprendiendo tantas cosas nuevas y tantas cosas importantes sobre el campo del Espíritu Santo y cómo ministrar y todo esto, él pasaba tiempo con hombres y mujeres que estaban ministrando el poder de Dios, que tenían el Espíritu en sus vidas, hombres y mujeres creyentes, magníficos creyentes, que creían la palabra de Dios, que quieren ayudar a la gente, que estaban creyendo para manifestar el poder de Dios, pero que no conocían la palabra como nosotros hoy. Pero estas personas tenían cosas como, llegaban a creer que, porque había un hombre con quien el doctor pasó mucho tiempo, que ponía su mano derecha en personas, y siempre, o la gente muchas veces recibía liberación total, completa, porque él ponía su mano derecha sobre ellos. Ahora, este hombre que hacía esto era un gran creyente. Él creía en el poder de Dios. La gente que viene, él creía en el poder de Dios. Pero este hombre llegó a pensar que era su mano derecha que tenía el poder. Es lo que él creía, que era su mano derecha. No podía usar la mano izquierda, tenía que imponer siempre la mano derecha a la gente. Y él entonces hablaba de sí mismo como si esto fuera la verdad, que era su mano derecha, que había gran poder sanador en su mano derecha. Pero el doctor Weber, bueno, al principio no sabía qué pensar, pero se puso a estudiar la palabra y continuó a estudiar la palabra y empezó a caer en la cuenta de que no era la mano derecha del hombre, sino el poder de Dios que estaba siendo activado por la creencia de la gente. No era la mano derecha del hombre, sino la creencia de él y de la gente que estaba creyendo ser sanada. Fenómeno. Porque hay hombre que en él pasó tiempo que sí tenía fenómeno en su vida, muchos hombres, pero este otro hombre tenía algo muy especial,
se llama Bill Branham, y fue un hombre fantástico en cuanto a las sanidades. Y este hombre imponía las manos en la gente, y él siempre veía cosas en sus manos. Como un sarpullido, tendría algo verde, un poco verde, verduzco, o algo rojo. Él veía como esos colores, estas cosas, estas diferencias en su mano. Estaban ahí. Es lo que este hombre, Bill Branham, veía cuando él ministraba. Y él hizo milagros tremendos. Era el poder de Dios que él estaba operando. Grandes sanidades se hicieron mediante su ministerio. Él a veces pasaba de la mañana a la noche ministrando a personas, una persona tras otra, hasta agotarse totalmente sus fuerzas. Y la gente sus ayudantes tenían que como apuntalarle, apoyarle para que él pudiera mantenerse de pie para ministrar, porque después de 14, 15 horas de estar de pie, poniendo toda su energía, toda su fuerza para ayudar a la gente, bueno, eso le agota a uno. Pero el hombre es fantástico, sincero, dedicado, y era el poder de Dios en su vida, pero él no sabía que esto era fenómeno, solamente para él. Así que muchas personas que estaban alrededor de él se pusieron a buscar las mismas cosas en sus vidas. Y no veían las mismas cosas, no tenían ese sarpullido, esos colores diferentes en sus manos. No tuvieron esa experiencia ellos, así que estaban defraudados. No podemos garantizar los fenómenos. Lo que podemos garantizar es la palabra. La palabra no garantiza colores diferentes en sus manos cuando ministran. Fue real en la vida de este hombre. Dios, de una manera u otra, Dios sabe por qué, Dios trabajaba con este hombre de esa manera. Pero eso no quiere decir que vaya a trabajar con nosotros así. No. Lo que este hombre veía en su mano era incidental. Esto fue incidental. Lo importante era que él recibía revelación de Dios. A lo mejor él necesitaba tener esto porque él no sabía lo que nosotros estamos aprendiendo sobre cómo recibir revelación. Pero ven que hay fenómenos, diferentes fenómenos. Y la gran tendencia de la gente es concebir de los fenómenos como las cosas normativas. Pero las experiencias no son normativas. ¿Qué es normativo? La palabra es normativa. La palabra es normativa. La tendencia es, cuando recibimos fenómenos, es exaltarlos mucho, engrandecerlos mucho y empezar a creer que los fenómenos en nuestras vidas son normativos. Pero no lo es, no es cierto. Algunas personas dicen que cuando uno renace, entonces Dios le quita el deseo de fumar. Y bueno, Dios no lo hace. Pero puede que su vida, en su caso particular, que ellos renacieron y que ellos sí perdieron su deseo de fumar. Sí. Pero fue algo especial por ellos. A lo mejor debido a su creencia anterior de que el fumar era pecaminoso o algo así, que cuando renacieron tuvieron una gran experiencia en su mente y perdieron el deseo de fumar. Pero eso fue algo especial. Dios no garantiza en su palabra cuando tú confiesas Romanos 19 tú vas a dejar de fumar. No dice eso. Así que los fenómenos son específicamente para nosotros. Si tú recibes un fenómeno, es para ti, no es para otros. Y lo que podemos garantizar, lo normativo, es la palabra. Siempre. No los fenómenos que las personas experimentan. Y hablar en lenguas no es fenómeno. ¿Saben ustedes? Le han criticado al Dr. Wheeler por tantas cosas. No hay ninguno de nosotros que ni se haya acercado a estar en la condición de ser criticado tan fuertemente como el Dr. Wheeler. Todavía no están criticando al reverendo Martindale tanto como al Dr. Wheeler. Está muy lejos de eso. Prácticamente sí. Pero él tiene como meta llegar a ese punto, Craig Martindale, de que la gente critique tanto. Porque él ve el ejemplo, que el doctor es buen ejemplo y que si uno realmente se pone firme para las cosas de Dios, entonces en el mundo va a empezar a criticar, porque no le gusta el diablo que alguien se ponga tan firme, se mantenga tan firme en la palabra. Pero hoy en día la cosa que más le critican, que más la critican, creo, es esto de Jesucristo no es Dios, que enseña la palabra. Porque es algo tan grande que prácticamente todos los cristianos de los grupos establecidos
tienen como su dogma que Jesucristo es Dios, y que eso critican. Pero antes, eso no era una cosa tan importante, porque el doctor estaba enseñando la palabra, estaba viendo cosas que nadie había tomado el trabajo de ver, y él garantizaba en sus clases, él garantizaba que la persona que creyera recibiría el Espíritu Santo. Él lo garantizaba. Y claro que él cobraba por la clase, porque había aprendido que es mejor cobrar por la clase, como nosotros lo hacemos hoy en día. Si queremos que la gente reciba algo de la clase, es mejor cobrar. Y lo que le acusaban de vender el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Eso incluso lo he visto yo. En 1970, cuando yo entré en la palabra, yo fui a varias partes en Ohio y yo lo vi. Y me extrañó tanto que la gente criticara al ministerio por la clase. Que no se puede vender el Evangelio, no se puede vender el Espíritu Santo. Bueno, no estamos vendiendo el Evangelio, no estamos vendiendo el Espíritu Santo. Lo que estamos haciendo es permitiendo que la gente entre en una clase, reciban silabario, libros, etcétera, y que aprendan. Y es entre Dios y ellos si van a recibir el Espíritu Santo, si van a creer el Evangelio. No vendemos nada, es una clase. Es tan lógico para mí. Pero durante mucho tiempo le criticaron por vender el Espíritu Santo, porque él cobraba por la clase y él garantizaba de una manera sin reserva alguna, claro, que cualquier persona que creyera recibiría el Espíritu Santo. Entonces era como una garantía comercial para muchas personas. Dice, estás vendiendo el Espíritu Santo. No. ¿Por qué podía garantizar que cualquier persona que creyera recibiría el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque la palabra lo promete. Él no podía prometer sarpullido en la mano, colores en las manos, grandes poderes en sus pelos. No podía garantizar eso, pero él podía garantizar lo mismo como nosotros, que cualquier persona que crea va a hablar en lenguas. Lo que es más, podemos garantizar que cualquier creyente que quiera hacerlo va a manifestar 9 manifestaciones. Y podemos cobrar por una clase avanzada, y podemos garantizar, si tú crees, tú vas a ministrar sanidades. Y eso no es vender el don de sanidades. Eso es solamente permitir que nos pongamos aquí juntos para estudiar la Biblia juntos, y si ustedes quieren creer, entonces ustedes van a ministrar sanidades. Y nosotros no les hemos vendido nada. Pero le criticaban por vender el Espíritu Santo. Pero nosotros podemos garantizar cualquier cosa que está prometida en la palabra. Todos nosotros, no solo el Dr. Weevil. Ustedes pueden garantizar lo mismo. Ustedes pueden decir, mira, yo te daré $1,000 si tú no hablas en lenguas, si crees. La clave. A lo mejor van a decir a ustedes, bueno, yo estoy creyendo, pero no estoy hablando en lenguas, ¿dónde están mis $1,000? No recomiendo que ustedes hagan tal cosa. Pero nosotros sí podemos garantizar las manifestaciones del Espíritu Santo a cualquier hombre y cualquier mujer que crea. Lo que no podemos garantizar son fenómenos. Este hombre que tenía la sanidad en la mano derecha, tenía sanidad en la mano derecha. Él tenía esa creencia, así que resultaba para él. Pero no está en la mano derecha, no está en los colores o los sarpullidos de la mano, no está en imponer las manos. A veces no hay que estar en presencia de la persona, se puede ministrar sanidad a larga distancia. Se ha hecho muchas veces, por teléfono, solo pensando en alguien a larga distancia. No tiene que ver con contacto físico, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo y la creencia. ¿Se acuerdan lo que enseñamos? Si fuera cuestión de tener el Espíritu Santo, el poder de tener sanidad en una parte del cuerpo, ¿por qué no podría ser entonces en la nariz? ¿En la nariz? Yo tendría que poner mi nariz en alguien para sanar. O que alguien tuviera entonces sanidad en el dedo gordo del pie derecho. Entonces yo tendría que poner mi pie en alguien para sanarlo. Claro, si tengo que poner el dedo gordo en el lugar donde hay el problema, y si es un hombre muy alto que tiene un dolor de cabeza, ¡qué problema! Con escalera tendré que hacerlo. No está en ninguna parte. Está en el poder del Espíritu Santo y está en la creencia que nosotros pongamos.
el poder del Espíritu Santo está disponible y nosotros lo estamos manifestando. Gracias a Dios. Dios promete en su palabra que cualquier hombre, cualquier mujer que crea va a bendecir a otros y va a bendecir a Dios. Ustedes lo hacen porque fueron escogidos antes de la fundación del mundo para ser creyentes y porque ustedes han escogido en su propia vida delante de Dios, han escogido el buen camino, que es el camino de lo mejor, según la palabra de Dios. Y mi deseo para cada uno de ustedes, como su deseo para todas las personas por las cuales ustedes actualmente son responsables y por las cuales ustedes en el futuro serán responsables, es que ellos puedan andar dignos del llamamiento con que han sido llamados. Para que Dios nos pueda decir a nosotros también, cuando esta vida aquí se acabe en la tierra, y nosotros hayamos vivido de acuerdo con la palabra, con toda nuestra capacidad, con toda nuestra habilidad, que Dios nos puede decir también a cada uno de nosotros, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué deseo? Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No hay ninguna otra cosa que cuente al lado de eso, de que nosotros podamos vivir aquí en esta vida de tal manera que Dios puede decir, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Así Dios nos ha llamado a esto y lo vamos a hacer muy bien. Quiero decirles que no sé si esto se ha hecho hasta ahora, pero una cosa que siempre debería ser hecha en una situación como esta, una clase como esta, es ponerse metas. Y una cosa que pueden hacer hoy o pueden, como ustedes pueden pensar esto bien para tomar la mejor decisión para su grupo particular, pero queremos que ustedes estén pensando sobre cuáles son sus metas en esta clase avanzada. Me imagino que muchos de ustedes ya lo han pensado, pero tienen que hacerlo explícitamente y detalladamente. ¿Qué es lo que yo quiero sacar de mi tiempo aquí en esta clase? Porque programarlo, organizar su vida a base de metas es una clave del éxito, una gran clave de creencia, de verdad, es como tener claridad de interés, tener una meta. Es una especie de tener, una manera de tener claridad de interés es formarse y ponerse metas para cumplirlas. Así que yo quiero que ustedes estén pensando eso. Y si no pasan tiempo en esto hoy, por lo menos mañana, entonces van a hablar de eso. Para el resto de la clase, sus metas personales, lo que quieran lograr en sus propias vidas personales y también cualquier otra cosa que se les ocurra, que ustedes piensen es mejor para ustedes en esta clase. Dios nos ha dado su Espíritu y podemos estar muy agradecidos por el gran ministerio del Dr. Webel, porque él se puso la meta hace tantos años de estudiar la palabra, llegar a conocerla, para poder compartirla con otros. Aún antes que Dios le diera al Dr. Webel esta experiencia fenomenal, ¿se acuerdan cuando Dios le habló en 1942? Le dijo que iba a enseñarle palabra como jamás había sido aprendida antes, si él enseñaba la palabra a otros. Aún antes de eso, el doctor había llegado al punto de sencillamente querer conocer la palabra para poder ayudar a otros. Ahora, 42 años después, él sigue conociendo la palabra cada vez mejor y ayudando a otros. Y junto con él, nosotros, siguiendo su ejemplo de querer conocer la revelación de Dios para poder ayudarles a otros. El doctor se puso esa meta antes de recibir esa comunicación fenomenal del Padre, y después especialmente. Él sabía que él tenía como una meta de toda su vida esa de llegar a conocer la palabra como jamás había sido conocida anteriormente, para poder compartirla con otros. Y aquí estamos nosotros, el fruto de su ministerio. Muchas millas, gran distancia del lugar donde él recibe la revelación, pero no importa la distancia, lo que importa es que nosotros tenemos el privilegio de aprender, de crecer, de creer y de ministrar el poder de Dios. Bueno, Padre, te damos gracias por tu poder, por tu palabra que nos has dado. Gracias, Padre, por lo que estamos aprendiendo y por las promesas que están en tu palabra para que
que nosotros las podremos aplicar en nuestras vidas para nuestra bendición y la de otros. Gracias, Padre, por encargarte de todos nuestros queridos en todas partes, en el lugar donde estén, en este país, o en Colombia, o España, los Estados Unidos, o en cualquier otro lugar donde puedan estar. Gracias, Padre, que en nuestras vidas, que tu Espíritu en nosotros está con nosotros y que nuestra creencia está bendiciendo a todos que tienen contacto con nosotros. Gracias, Padre, por sanidad para cada persona aquí, fuerzas dinámicas para poder aprender y crecer al máximo durante este periodo de tiempo. Gracias, Padre, por tu tremenda bendición en este lugar, en toda parte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos. Dios te bendiga.